Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor. Como cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Él es nuestra identidad. Estamos en última instancia definidos por el hecho de que estamos en Cristo por la fe. La persona y obra de nuestro Salvador nos da nuestra salvación completamente. Él es la torre fuerte en la que recibimos refugio de la ira de Dios y quien restaurará todas las cosas bajo el reino de nuestro Creador. Desde el comienzo de la iglesia cristiana, los cristianos han confesado una relación inseparable entre quién es Cristo y lo que Cristo hace. Quién es informa nuestra comprensión de su obra y lo que hace arroja luz sobre nuestra comprensión de su persona. Por eso, es esencial que nos aferremos a lo que dicen las Escrituras acerca de la persona y obra de Cristo. Si entendemos la identidad de Cristo, el resto de nuestra teología debe caer en su lugar. Ahora en nuestro programa, Escucha, oh Israel, queremos caminar con ustedes a través de las páginas de las Sagradas Escrituras
y conocer a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos hermanos y amigos de Escucha Oh Israel, desde Belén la Radio, en los estudios de nuestra emisora aquí en Shelbyville, Tennessee. Para todo el mundo queremos saludarles con mucho cariño en Cristo y agradecerles siempre por su sintonía. En este momento estamos dando inicio a nuestro programa en vivo y quiero agradecerles para que primeramente ustedes sepan que estamos con los chats abiertos como siempre, los tiempos para preguntas, los tiempos para inquietudes, y también si usted puede hacer algún tipo de comentario, nos encanta poder recibir esta comunicación de parte de ustedes. Así que donde quiera que usted nos esté escuchando en este momento, sea cordialmente bienvenido. Como siempre, queremos empezar nuestro programa dando un pensamiento, el pensamiento del día, y lo he tomado de un escrito del Dr. R.C. Sproul, justamente porque usted ve el adorno que tenemos, la música que tenemos. Durante estas 4 siguientes semanas del mes de diciembre vamos a estar hablando acerca del Señor Jesucristo, vamos a estar hablando de Cristología. Y justamente pensando en la Navidad, el Dr. Sproul escribió lo siguiente, dice: ¿es la Navidad una festividad pagana? Esta pregunta surge cada año en Navidad. En primer lugar, no hay mandamiento bíblico directo para celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No hay nada en la Biblia que incluso indique que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, hay muchas narrativas del Nuevo Testamento que indicarían que no ocurrió durante esa época del año. Resulta que el 25 de diciembre, en el Imperio Romano, había una fiesta pagana ligada a las religiones mistéricas, ese es el término, y los paganos celebraban su fiesta el 25 de diciembre. Los cristianos no querían participar en eso, así que dijeron: mientras todos los demás celebran esta cosa pagana, nosotros vamos a tener nuestra propia celebración. Vamos a celebrar lo que es más importante en nuestras vidas, la encarnación de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Así que este va a ser un tiempo de gozosas festividades, celebración y adoración a nuestro Dios y Rey. El Dr. Sproul dice: no puedo pensar en nada que sea más grato para Cristo que la iglesia festejando su cumpleaños cada año. Tenga en cuenta que todo el principio de la festividad y celebración anual es profundamente arraigado en la antigua tradición judía. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo momentos en que Dios enfáticamente ordenó al pueblo que recordara ciertos eventos con celebraciones anuales. Aunque el Nuevo Testamento no requiere que celebremos la Navidad todos los años, ciertamente no veo, dice el Dr. Sproul, nada de malo en que la iglesia entre en estos tiempos de gozo de celebrar la encarnación, que es el evento que divide toda la historia humana. Originalmente tuvo la intención de honrar no a Mitras o cualquier otro culto de religión mistérica, sino el nacimiento de nuestro Rey. A propósito, dice el Dr. Sproul, la Pascua puede ser rastreada hasta la diosa Ishtar en el mundo antiguo, pero que la iglesia cristiana se reúna para celebrar la resurrección de Jesús no creo que sea algo que provoque la ira de Dios. Ojalá tuviéramos más festividades anuales. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, celebra con gran gozo la fiesta de la Ascensión de Jesús cada año. Algunas entidades protestantes lo hacen, pero la mayoría no. Desearía que celebremos este gran evento en la vida de Cristo cuando fue levantado al cielo para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebremos su nacimiento, celebremos su muerte. Desearía también que celebráramos su coronación. Así que quisiera animarles a que pensemos que la Navidad
es una celebración especial donde recordamos y celebramos la encarnación del Señor Jesucristo. Yo les invito en este momento entonces a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y vamos a adorarle como Él se merece. Señor, quiero darte gracias una vez más por el privilegio de estar junto con tu pueblo, los amigos que nos están siempre acompañando, y queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de ti, Señor. Queremos conocerte más y compartir de ti, Señor, en este momento. Así que te pedimos que nos acompañes, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a recibir tu palabra y ayúdanos a fortalecer nuestra fe a través del estudio de tu bendita palabra. Te agradecemos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Esta noche tengo el privilegio de tener dos excelentes siervos del Señor y quiero poner delante de ustedes al doctor Pastor Mario Celi y al Pastor Danilo Araujo. Mi hermano Mario, por favor, si usted puede saludar un momentito a la audiencia de Belén la Radio. Bueno, estoy en Bogotá, Colombia. Es un privilegio saludar a toda esta querida audiencia de hermanos cristianos, hermanas en la fe, y por supuesto a todo el pueblo del Señor que en distintos lugares pueden estar escuchando en habla hispana esta transmisión. Es un agrado estar con este ministerio Beth Church Shalom, con el pastor David, con el pastor Danilo, y es también al mismo tiempo un gusto podernos comunicar a través de esta bonita emisora Belén la Radio. Así es que un recuerdo, un saludo inmenso para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Pastor Mario, muchísimas gracias. Y ahora damos la más cordial bienvenida al Pastor Danilo, que nos saluda. ¿Desde dónde, Pastor Danilo? Muy buenas noches, queridos hermanos, audiencia de Belén la Radio, en todos lados que escuchan, en todo el mundo. Queremos extender un saludo muy especial. Yo estoy pastoreando en una iglesia en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Uh-huh. Desde allí estamos, mire, desde Colombia, Estados Unidos, Ecuador. Qué lindo para poder compartir un tema tan importante esta noche. Que sea Dios llenando sus vidas, bendiciéndoles con el conocimiento de su palabra y fortaleciendo su fe. Amén. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, pastores. Gracias por tomar su tiempo. Nuestros horarios son tan difíciles a veces, pero quiero agradecerles por hacer este espacio y colaborar con nuestro programa, que en este mes de diciembre queremos hablar sobre Cristo. Y el día de hoy vamos a conocer un poquitito quién es Jesús. Pero antes de nada, la pregunta sería, ¿qué celebra el cristianismo en Navidad? Pastor Mario, ¿alguna sugerencia? Porque tenemos ahora la celebración de Navidad, me imagino que ya están inundadas las televisiones, los programas, las radios, el internet, propagandas por todo lado acerca de la Navidad. Ya las calles inclusive se inundan de vendedores y todo lo demás. Pero el cristianismo, ¿qué es lo que celebra en la Navidad? Bueno, yo creo que estrictamente quien conoce la palabra de Dios, conoce el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Ante todo, me parece que el evangelio que tiene más detalles acerca de la primera Navidad es el evangelio de Lucas. Uh-huh. Y nosotros los cristianos, conocedores de la palabra de Dios, pues celebramos de manera especial, con gozo, la venida de nuestro Salvador al mundo. Amén. La venida de nuestro único Redentor y Señor, que con su sangre nos compró, como dice la primera carta de Pedro, 1:18 al 20, uh-huh. Y estrictamente pues felices de volver a ver otra Navidad, uh-huh. Y por ende pues como cristianos bíblicos celebramos la venida de nuestro único Señor y Salvador a este mundo. Yo creo que ese es el punto para mí, ¿no? El punto focal, y por eso siempre damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para redimirlo, renovarlo, especialmente en todos aquellos
que han acudido por fe y han recibido la gracia de Dios. Es una fiesta hermosísima, Pastor David. Es algo que nosotros nos gozamos, siempre leemos durante el año los evangelios, pero lo hacemos con más candor, con más efusividad por este tiempo, en el mes de diciembre. Claro que sí. Y en Ibarra, Pastor Danilo, ¿cómo se celebra Navidad? Bueno, hablemos de cómo no se debería celebrar la Navidad, pero ¿qué hacen en Ibarra de diferente del resto del mundo? A propósito, antes de que conteste la pregunta, yo estuve en Puerto Rico este año y estuve en una ciudad que se llama Santa Isabel, y dicen que es la ciudad del mundo donde se celebra la Navidad más grande o más larga, porque comienza a finales de noviembre y termina a finales de enero. Imagínense. Bueno, aquí en Ibarra, en Ecuador, la Navidad se celebra como cualquier otro lugar, otro sitio. Eh, el asunto es que nosotros tenemos que luchar contra las corrientes del mundo, porque el mundo, es interesante que el mundo celebra una Navidad sin Cristo. Eh, entonces, todo es Navidad menos Cristo. Y es ahí, como dice Pastor Mario, debemos nosotros aprovechar de una manera especial para dar a conocer quién es Jesús. De una manera particular, aquí en nuestra iglesia tenemos un coro de la iglesia, los jóvenes hacen una dramatización y hacemos una invitación a las personas que vengan a ver y escuchar qué es la verdadera Navidad, porque hay que darle el honor, hay que darle la gloria a Cristo, su nacimiento, su obra redentora, porque esa es la Navidad. La Navidad no solamente es el nacimiento, es la obra redentora de Jesús. Claro. El haber dado su vida en la cruz por nosotros. Entonces, debemos luchar para ir contra la corriente del mundo. Contra la corriente del mundo, así es. Entonces, tú mencionabas, Pastor Danilo, algo importante. ¿Cuál sería entonces, si pudiéramos nosotros, en una frase muy pequeña, corregir un poquitito la razón por la cual nosotros como cristianos debemos celebrar la Navidad, o sea, la manera correcta? ¿Cuál sería la razón para celebrar la Navidad, Danilo? Bueno, pienso que la gente tiene que conocer quién es Jesús. Y sabemos que es un ambiente donde la gente está como sensible a las cosas espirituales, entre comillas. Entonces, es importante que nosotros celebremos la Navidad para que la gente sepa el verdadero significado de la Navidad. No es un árbol, regalos y cosas la cena, que el el mundo pavo y todo eso, ¿no? Es un poco más que esto, ¿no? Entonces, qué lindo presentar el Evangelio y la gente se asombra de escuchar en Navidad cosas que no escucha por lo general de la Navidad en la radio, en la televisión, no escucha. Entonces, es una linda oportunidad para nosotros, para la iglesia. Ok. Entonces, nace un Salvador y viene la pregunta, Pastor Mario, inmediatamente esto está ligado, si nosotros queremos hacer una sana doctrina, de ley está ligado esto con la caída del hombre y está ligado obviamente con las consecuencias de la caída para el hombre, el nacimiento de un Salvador. ¿Cómo podríamos ayudar? Bueno, la presentación del Evangelio obviamente, pero ¿cómo podemos unir esta partecita, no es cierto? La caída hizo que el hombre se alejara completamente de Dios, muriera espiritualmente. Por eso nace Cristo. Por eso viene Jesús a este mundo. ¿Qué podríamos decir, doctor Mario? Bueno, es una importante pregunta a mi modo de ver, porque si miramos al mundo, a la humanidad, desde el comienzo, ¿no?, de la historia humana, en realidad, como dijo un gran pensador cristiano, efectivamente la historia del mundo es la historia del pecado. Y estamos viendo una grande anormalidad
en la vida humana. Este mundo, este planeta, todas las naciones, los países de la tierra, la sociedad y comunidades donde vivimos, vemos que existe no una buena vida para las personas que no conocen la gracia de Dios, que no conocen a Jesús. Y, y ahí es donde está el mensaje más formidable que podamos haber escuchado, es que Dios mismo, en la persona de su Hijo, quiso venir a remediar esta horrible situación en que vive la humanidad. Tenemos dos guerras muy fuertes, ¿no? Ahora en dos sectores del mundo, pero también hay mucha desazón, hay muerte, hay llanto, dolor, tristeza. La gente hoy por hoy pues no conocen a Cristo y celebran de una manera no correcta, hablando de la Navidad, pero esencialmente la venida de Cristo al mundo, cuando por la gracia de Dios nosotros podemos conocer a nuestro Salvador Jesucristo, podemos celebrar de otra forma. Hay un gozo y una paz por saber que todas las promesas que tiene Dios en la palabra, en su palabra, todas están ligadas a nuestro Salvador Jesucristo. Y lo más hermoso es saber que algún día este mundo dejará de ser como es y empezará un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Entonces, debemos estar muy gozosos, muy felices, saber que en medio de un mundo oscuro, nosotros tenemos una salida. Hay una luz radiante al final de este túnel oscuro que ha traído el pecado, ¿no?, a la humanidad, como decías ahora, David. Y esencialmente, solamente aquellos hombres y mujeres que en verdad llegan a conocer quién es Jesús a través también de una experiencia práctica en su vida. Ahí ingresamos a un terreno que no existe en ninguna otra fuente de conocimiento. Solamente el sistema bíblico y cristiano. Vamos a verlo como una filosofía de vida, pero también es más que filosofía de vida. Lo es, pero es una revelación divina, porque Cristo es el verdadero revelador de los grandes propósitos de Dios, y el principal es que Dios nos amó a pesar de ser pecadores y está restaurando este mundo, aunque pareciera que no, pero ese principio maravilloso que se llama reino de Dios está activándose cada vez más en la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Doquiera llegan a descubrir quién es Jesús, ¿no? O sea que en esa circunstancia, pues Jesús es la única y verdadera esperanza que nos queda. No tenemos otro camino si vemos la complejidad del mundo, de la humanidad. Termino diciendo que pensemos nomás en la muerte biológica de tantos seres humanos y qué hay después de esto. ¿Qué hay? Entonces ahí es donde vienen las grandes preguntas que solo las Sagradas Escrituras las responde con perfecta satisfacción, pero está en el campo de la fe, pero no una fe que cuelga en el vacío, ¿no? Es una fe que se estructura en la palabra de Dios y ha demostrado la Biblia que no engaña a nadie. Si la Biblia fuera mentira, hace tiempo es que ya el cristianismo hubiera perecido, pero sigue viva, vigente, es poderosa la palabra de Dios. Entonces estamos muy felices de celebrar Navidad, pastores, querido pastor Danilo, hermano pastor David. Claro que sí. Lo que pasa es que también hay un grupo, y de eso vamos a hablar más tardecito, pero
Hay grupos que cada vez que comienza el mes de diciembre comienzan a criticar a aquellos que celebramos la Navidad, y eso es terrible. Pero acaba Pastor Mario de mencionar la condición espiritual terrible del hombre, en la condición natural, el hombre que no tiene a Dios, que no ha sido perdonado por la obra del Señor Jesucristo, está como enemigo de Dios. Son hijos de desobediencia y la condición espiritual es terrible. Entonces se necesita un Salvador. Por eso vino Cristo. Amén. Para eso vino el Señor. Entonces, Pastor Danilo, tú como pastor, todos los días, todas las semanas, Pastor Mario, predicamos en un púlpito, estamos dando clases, estamos dando discipulados, estamos presentando a Cristo. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Cómo podemos hacer esta introducción? Si hay una Navidad, conocemos que hay un hombre que está, una humanidad que está en enemistad con Dios, que necesita de un Salvador porque su eternidad está en peligro, o hay vida eterna con el Señor, o hay condenación eterna. Y vemos que hay una necesidad de un Salvador porque el hombre por sí solo no se puede salvar. ¿Quién es el Jesús al cual tú predicas, hermano? ¿Cómo presentas tú a este Salvador, a este Señor, en tus predicaciones, en tus enseñanzas? ¿Quién es el Jesús al cual tú sirves? Bueno, es interesante que las personas deben despertar a la necesidad de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras ellos no aceptan que son pecadores, mientras no aceptan que viven una vida apartada de Dios, realmente no van a tener necesidad de Cristo. Entonces, nosotros nos vemos en esa urgencia, en esa necesidad urgente de presentar a las personas, mira, tú eres pecador como lo soy yo, y necesitamos de Jesús porque Él es el Hijo de Dios y es Dios mismo que vino a perdonar al mundo sus pecados. Pero ¿a quiénes? No sabemos exactamente que no a todos, aquellos que se rinden delante del Señor, aquellos que le buscan, pero Jesús juega un papel importante, por eso el Padre envió a su Hijo Jesús, a su primogénito, envió ¿para qué? Para que Él dé la vida en la cruz del Calvario. Esto es extraordinario, esto no es algo que lo veamos desde el punto de vista religioso, como mucha gente lo hace, ¿no? Admira a un Jesús que tuvo la valentía de ir a la cruz. Esto es más que eso. El que Él dé la vida para que nosotros tengamos el perdón de pecados, nos da esa oportunidad, esa gracia, ese perdón. Esto es algo maravilloso que después de haber tenido una carga enorme sobre nuestros hombros, de una vida pecaminosa al máximo, y que Él venga y nos perdone, esto es extraordinario, pero solamente puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro, porque en Él no se halló ninguna falla, ningún pecado. Entonces, solo Él podía perdonar nuestros pecados, nadie más. Esa es la razón. Eso, mi querido Pastor David. Claro. Ahora, interesante, recuerdo que mis primeros años de cristianismo, pastores, perdón, voy a hacer una confesión. Para mí la Navidad era solamente un tiempo, bueno, sí, nació Jesús y punto. Y quizás yo le ponía mucho más énfasis en la muerte de Cristo y en la resurrección, pero no en la vida de Jesús. Y esto es interesante porque necesitamos también entender por qué nació Jesús. Y de esto vamos a conversar dentro de un momentito, porque se va a desarrollar un tema muy importante. Les animo a que mis hermanos que están en los chats, que puedan enviar sus preguntas, sus consultas. No se olvide de enviar también, animar a las otras personas a dedicar. Ya comenzó el programa para que puedan conectarse. Pero desde el punto de vista teológico, y no queremos cansarles ni marearles a las personas que nos están escuchando por primera vez, pero si usted va
a Juan 1:1. Vamos a conocer desde la declaración del prólogo del Evangelio de Juan que el Señor Jesús es conocido como el Verbo. Y aquí yo sí quisiera animar, por favor, Pastor Mario, que nos ayude un poquitito. Vamos a entrar un poquito en una enseñanza un tanto especial, pero estoy seguro que esa va a ser de muchísima bendición para su vida. Pastor Mario, el asunto de que Jesús es el Verbo. Bueno, estamos tomando un punto, o más bien dicho, una traducción castellana, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor Jesús es el Verbo? ¿Cómo empieza todo esto? Conozcamos a Jesús un poquitito. Veamos bíblicamente desde la perspectiva de Juan, ¿quién es Jesús? Pastor Mario. Bueno, ¿quién es Jesús? Uniendo mi razonamiento a lo que acaba de decir el pastor Danilo, pues el nombre etimológicamente significa Salvador, pero hay que advertir que no podemos decir un Salvador con artículo indefinido. Ese es un artículo indefinido en la gramática española y también en la inglesa, ¿no? Él es, debemos decirlo, con artículo definido. Él es el Salvador. El Salvador, porque no hay más, ¿no? Entonces, esencialmente, el Salvador, porque quien no se reconcilia con Dios a través de este Salvador que es Jesús, que significa Salvador, pues no hay salvación, no tiene salvación. En consecuencia, Juan presenta su evangelio a través de la palabra griega logos, que significa verbo, palabra, razón. Aquí es importante ver que los principales y más importantes comentaristas del Nuevo Testamento, habiendo leído a algunos, pues todos están de común acuerdo que Juan utiliza la palabra logos es como un término evangelístico para toda la humanidad, especialmente para el mundo greco-romano de sus días, ¿no? Porque no solo Jesús es el Salvador, sino la palabra logos implica que usada por el apóstol Juan adrede, implica dos cosas. Primero, que él es el verdadero intérprete de la realidad divina y de la realidad humana. Si queremos saber quién interpreta mejor esta existencia humana, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, porque dándonos cuenta de todos los grandes formadores de religiones humanas, que todas vienen desde el Edén, a través de las 3 mentiras de Satanás con que engañó a Eva y a Adán, vemos que en Jesús, como el Salvador, él interpreta muy bien lo que es la vida y la muerte, lo que es la salvación, lo que es el perdón de los pecados, por qué la humanidad vive tan anormal, vive tan mal, porque no reconocen la realidad del pecado. Y al no reconocer la realidad del pecado, no, me uno a las palabras de Pastor Danilo, pues no van a reconocer que Jesús es el Salvador enviado por Dios, el Padre, para rescatarnos del poder del pecado, de la corrupción del pecado y de la eterna condenación del pecado. Entonces, logos, palabra en Juan 1:1, también buscó Juan con esto, de una vez por todas, decirle al mundo grecorromano que el logos es una persona divina, la segunda persona de la trina divinidad. El logos no es el logos que presenta el apóstol Juan. No era un principio impersonal que habitaba el universo como una fuerza
ciega, como un principio impersonal que los mismos griegos podían utilizar para la filosofía, para fortalecer su propia razón, y todo eso era logos. Entonces el logos se divinizaba, ese principio impersonal se divinizaba en la razón de los filósofos, en la razón de los hombres, pero hacían del hombre Dios. O sea, el mundo grecorromano, al igual que todos los paganos de India, China y toda la humanidad, siempre vio a la razón humana como el principio místico de que nosotros somos Dios, el hombre, el ser humano. Ese logos eterno, impersonal, se hace persona en los seres humanos, especialmente en los filósofos. Pero Juan les presenta una idea muy diferente. El logos es el creador del mundo, es una persona, no es impersonal y es eterno. El hombre no es eterno porque muere, porque es mutable. Entonces es muy interesante, ¿no? Lo que Juan presenta en su evangelio, en ese primer versículo o prólogo del evangelio de Juan. Pastor Mario, una cosa nada Es más. muy, muy interesante, Ajá. Maravilloso. Un punto nada más para los hermanos que nos están escuchando, que quizás necesitan recordar esto o conocer. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso cuando Juan y los otros escritores del Nuevo Testamento escriben, lo hacen en griego. Y se utiliza precisamente este concepto de logos que el pastor Mario ya acaba de indicarnos. Algo que me gustó muchísimo, porque los filósofos griegos, como bien decía el pastor Mario, y el mundo antiguo, los filósofos, los grandes pensadores, estaban de alguna manera tratando de entender la realidad de la vida y todo lo demás, ¿no es cierto? Y de alguna manera se habla, por ejemplo, y pastor, me imagino, si estoy equivocado, me corrige, quien primeramente trató de esbozar un poquitito este concepto de logos, de aquel que podía de pronto poner en orden todas las cosas, que todo debía estar en orden lógico, si cabe el término, en la vida, de la existencia del hombre y todo lo demás, fue Heráclito. Fue el primero que comenzó a hablar de este concepto de logos, para ayudar a entender que todo tiene, en todo caso, la divinidad controla las cosas, ¿no? Que las cosas no están en un desorden completo, que no hay un caos completo. Pero me gustó algo históricamente que descubrí, no sé, me gustaría compartir, que se dice que una vez Platón se dirigió a un pequeño grupo de filósofos y estudiantes que se habían congregado alrededor de él. Y esto era en la época dorada de Atenas, ¿no? Y él les dijo, entendiendo esto, que ellos manejaban este concepto de logos todavía como algo impersonal, como algo, los dioses están controlando los destinos del ser humano. Y Platón les dice a este grupo de filósofos amigos de él, que podría suceder que algún día viniera de parte de Dios una palabra, o sea, un logos, que nos revelará todos los misterios y aclarará todas las cosas. Y por eso cuando vemos en Juan 1:1, ¿no? Juan está diciendo efectivamente, el logos ha venido, ahora Dios nos ha hablado plenamente. Si usted va al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, esta declaración del capítulo 1, verso 1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí vemos cómo se le identifica, porque lo demás, el resto del capítulo obviamente está hablando de este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en el español, si pudiéramos considerar esto, se le tradujo al término verbo, palabra, el logos, que se está hablando justamente y estamos tratando de identificar de quién es Jesús. Entonces, Pastor Danilo, ¿algo que tú quisieras mencionar? Bueno, muy interesante lo que dijo Pastor Mario, pero entender esta diferencia del versículo 14, ¿no?
aquel verbo fue hecho carne. Yo creo que eh, ahí puede desvelar muchas inquietudes de los filósofos griegos. Ujú, ¿Cómo es esto? El verbo se hizo carne. ujú. Debió haberles causado una gran impresión, Una sombra enorme. eh, un asombro, porque para nosotros ahora es súper claro entender que se trata de Jesús, Ujú, se trata del verbo divino, se trata de la segunda persona de la Trinidad. Y no es simplemente una palabra, ¿no? ujú, Pero muy bien explicado, Pastor Mario. No hay mucho que añadir a esto, más que entender que fue hecho carne. Cristo Jesús vino a este mundo, nació para dar su vida. Es ujú. interesante que la Navidad es el nacimiento de Jesús, pero para dar la vida en la cruz del Calvario. Él vino para eso. Ujú, amén. Y pues maravilloso para nosotros, ¿no? Extraordinario, aquel verbo fue hecho carne Ujú. y habitó entre nosotros. Alguien dijo alguna vez que Jesús nació para morir. Amén, así es. Nació para morir. Ajá. Nació para morir. Pastor Mario, algo para decir antes de entrar en en nuestro primer segmento de alabanza. No, no, pues maravilloso lo que ha citado el pastor Danilo de Juan 1:14, eh, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Ujú, del Padre lleno de gracia y de verdad. Es una revelación de un Dios personal, de Dios Amén. eterno que el Padre lo envía. Por ello me maravilla y creo que estamos muy, muy unidos en el espíritu, es que Pablo corrobora en la primera carta a los Corintios, como era una ciudad griega y estaba inundada por filosofía griega y romana, pero dice, porque los judíos, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, Primera de Corintios los capítulo judíos 1. piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo o Ah, tropezadero. Estoy siguiendo Reina Valera 60. Y dice, y para los griegos, realmente allí en el griego los griegos, para los gentiles locura, porque ellos no podían imaginar cómo el logos eterno, pues no estamos hablando habían muchos logos, muchos verbos, muchas palabras, cada dios era un dios griego, era un logos, un verbo, pero eran seres humanos divinizados. Los dioses griegos no eran absolutos, no eran eternos, eran imperfectos, eran inmorales, no eran eternos, ¿no? Pero aquí el apóstol está diciendo que ese logos que se hizo carne, ese verbo o palabra divina, Jesús como revelador, que para los griegos y para los gentiles en general es una locura, y luego añade, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero es un verbo personal, hecho carne, hecho hombre. Eso no lo podían aceptar los griegos, ni los romanos, ni nadie, nadie, porque en todas las religiones del mundo creadas por el hombre, siempre hay ese principio, logos o verbo, pero es como dicen los testigos de Jehová en relación al Espíritu Santo. Una fuerza, Es una corriente una eléctrica, es energía. como la corriente eléctrica, no es persona. Entonces ahí está la locura que Pablo cita y les parecía eso, algo loco, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba la iglesia primitiva. Entonces es muy interesante, ¿no? La Por locura de la eso nosotros predicación. tenemos algo, una fe que va más allá de todo lo que ha pensado el hombre en la historia humana. Vamos más allá por la palabra de Dios, ¿no? Al creerla. Amén. Entonces, ya tenemos una pequeña idea, hermanos amados, de por qué los cristianos celebramos la Navidad.
La razón para celebrar la Navidad obviamente tiene que ver con la necesidad de que el hombre pecador necesita un Salvador. Y este Salvador es precisamente el Verbo que se hizo carne, que se encarnó y que habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, vino a dar su vida para rescatar a aquellos que se habían perdido. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Queremos animarles a que sigan con nosotros aquí en su programa Escucha Israel. Durante todo este mes estaremos hablando de Cristo y la siguiente parte que tenemos en nuestro programa se pone mucho más interesante. Le esperamos, por favor. No se vaya, ya volvemos. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Siempre, oh Dios, ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo
Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Queremos dar la más cordial bienvenida de regreso después de esta pequeña pausa que hemos tenido de alabanza y presentación del programa. Como siempre, también queremos nuevamente saludamos a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Qué bueno saber que están con nosotros en esta hora. Y como siempre queremos dar una recomendación de lectura. Por favor, recuerden, nosotros no vendemos libros, pero sí quisiéramos recomendarles buenas lecturas que nuestros pastores invitados semana tras semana dan esas sugerencias para que usted pueda tener una bonita biblioteca en su casa, que usted pueda leer buena y sana doctrina. Así que empecemos con Pastor Mario, por favor, ¿cuál es la recomendación que usted tiene para esta semana? ¿Qué lectura usted daría? Bueno, yo les presento el tomo cuarto de la colección Curso de Formación Teológica Evangélica de la editorial CLIE de España. Realmente son libros ya que tienen más de 30 años esta colección, pero bueno, tengo algunas reservas con Francisco Lacueva, pero en este caso, en este tomo, la Cristología que él escribiera, un hombre, como ustedes saben, convertido del catolicismo romano, era un presbítero, un sacerdote muy fuerte en España y él conoció la gracia de Dios. Pero en cuanto a su Cristología, sí lo puedo recomendar. Este libro, La persona y la obra de Jesucristo. Muy, muy, muy completo, sobre todo porque se basa en autores como Hodge, Charles Hodge, Strong, el Bautista, el gran teólogo bautista del comienzo del siglo XX, también en Herman Bavinck. Es decir, me atrevo a recomendarlo porque está estructurado en su mayor parte en obras de teólogos reformados. Entonces se llama La persona y la obra de Jesucristo. Y el nombre es, el apellido es Lacueva, pero el nombre es Francisco Lacueva. Francisco Lacueva, muy bien. Gracias, Pastor Mario. Pastor Danilo, ¿tú tienes alguna recomendación que quisieras hacer? Tienes que abrirle el micrófono porque no se le oye, Pastor Danilo. Nosotros estamos jóvenes, todavía vimos, pero es el micrófono que estaba apagado. Este libro es un libro que yo ya he recomendado a muchas ovejitas de aquí de la congregación, Siervos para su Gloria, del pastor Núñez, donde nosotros empezamos a conocer verdaderamente quién es Jesucristo y a quién servimos, ¿sí? En este proceso de santificación. O sea, muchas veces queremos llamarnos cristianos y servir a Cristo, pero no con tanta seriedad, no con tanta transformación como debería ser. Tomarlo con toda la seriedad el caso y ser siervos de Dios, yo sí recomendaría, porque esto le ayuda en su proceso de santificación, le ayuda muchísimo. Esta es mi recomendación, queridos hermanos. Muchísimas gracias, Pastor Danilo. Yo quisiera hacer una recomendación de un libro de la editorial Unilit. Yo no sé si todavía ellos están produciendo esto, pero es La Gloria de Cristo, del Dr. R.C. Sproul. Un excelente libro que quisiera recomendarles para que ustedes lo tengan, por favor, en cuenta. Si usted quiere conocer más sobre Cristología, añadir más información, más conocimiento, más teología, pues estos libros que le estamos dando, que estamos recomendando para que usted pueda aprovechar y conocer más, investigar más, ¿no es cierto?, para que su doctrina cristiana sea mucho más fortalecida y mucho más sana. Gracias, pastores, por esas recomendaciones. Seguimos entonces con nuestro tema sobre Cristo, la Cristología, y obviamente algo interesante.
Cuando hablamos entonces, y si volvemos a nuestro texto base, Juan 1.1, el Evangelio de Juan, Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí ya estamos hablando de la doctrina, obviamente, que tiene que ver con la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Pastor Mario, alguna manera, como de la manera más sencilla posible, si es que podemos hablar de sencillo, no hablar de las cosas de Dios, pero para que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan conocer y de pronto manejar un poquito mejor este criterio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, la doctrina de la Trinidad es una doctrina revelada por Dios en la Biblia. No hay manera de entender o de haber podido tener siquiera la más peregrina idea si Dios no revela que Él es un Dios tripersonal. No había forma de que el hombre llegase a comprender esta maravillosa verdad. Ahora, si Dios es tan glorioso, sublime, incomprensible en muchos aspectos, aunque lo que nos ha revelado es suficiente para nosotros. Al hablar de la Trinidad, no estamos hablando, ni la Biblia habla de 3 dioses, ¿no? Uh-huh. Habla de un Dios, una sola esencia. Bueno, si usamos las palabras griegas, porque nuestro idioma tiene un 25% basado en el griego, el idioma castellano, pues al hablar de esencia, sustancia, pues no alcanza a definir tampoco a Dios, pero nos acercamos a través de esta terminología para ver a la luz de la Escritura, ¿no? Siempre a la luz de la Biblia, que Dios subsiste, no que se manifiesta en 3 personas, Uh-huh. subsiste en esa esencia divina como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Los 3 coeternos, coiguales, tienen la misma esencia divina y ahí está, hay que poner la palabra clave que históricamente se ha usado dentro de la teología bíblica y cristiana, el misterio de la doctrina de la Trinidad. Uh-huh. Pero es un misterio el cual Dios ha revelado algo de ese misterio y es suficiente para nosotros, aunque no exhaustivo, pero sí ver que el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ese logo divino, ese verbo de Juan 1.1, como hablamos ahora, vino y tomó una naturaleza humana y por ende nos revela quién es Dios. Uh-huh. No podemos conocer al Padre sino a través de Jesucristo. Es imposible. Luego existe la trina divinidad como 3 personas distintas que esencialmente componen al único Dios vivo y verdadero. Y esto es un misterio revelado que la fe lo acepta, no por creer, sino porque hay datos bíblicos que están maravillosamente sustentados. Uh-huh. Y Jesús vino a hablar fue del Padre, habitado por el Espíritu Santo, que le da ese gran poder, y ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, si Dios es complejo, tenemos que entender que debe ser así. Y lo más complejo es entender la Trinidad. ¿Cómo pueden haber 3 personas que forman al único Dios vivo y verdadero? Pero tiene que ser así porque si no, no sería Dios. Es interesante porque en teología se aprende este concepto, ¿no? Lo finito no puede entender lo infinito. Nosotros tenemos una capacidad mínima, nuestro entendimiento es mínimo, es limitado, y obviamente es imposible entender lo ilimitado. La supremacía de Dios es imposible para nosotros. Y como bien decía el pastor Mario, nuestra fe no es una fe ciega, sino también es una fe razonada. Por eso tenemos la Biblia que nos ayuda a entender un poco de esto. Esta palabra misterio, pastor Mario, si no me equivoco, el misterio tiene que ver con algo que es una verdad que todavía no ha sido revelada completamente, ¿verdad?
tiene este sinónimo de, o más bien dicho, este significado de que algo va a ser revelado después, que vamos a entenderlo completamente después. Sería así puesto, porque si hablamos de misterio en estos tiempos, de pronto alguien va a pensar que es alguna película de terror, ¿no? Una película de suspenso de pronto, ¿no? Pero el término en griego mysterium tiene que ver con algo, una verdad que todavía no es revelada, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? Bueno, hay misterios de misterios en la escritura, ¿no? ¿Ya? Como dice Hermann Bavinck en su teología sistemática. Pero hay misterios que ya han sido revelados. Ejemplo, la presencia del mismo verbo divino, Ajá. lo cual antes en el Antiguo Testamento pues aparece como el ángel de Jehová. No es una encarnación, es una manifestación temprana. Entonces, pero ya ese misterio queda totalmente, como usted lo dice, Pastor David, muy abierto, ya revelado, y entendemos no todo, pero sí lo suficiente. Ya. El misterio de la salvación, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento estaba oscurecido por el sacrificio de animales que Dios mismo pidió desde el comienzo de la caída, es decir, la forma como Adán y Eva pudieron acercarse a Dios era a través de un sacrificio sustituto, un sacrificio de sangre que tipificaba o simbolizaba la redención de nuestro Señor Jesucristo, Ya. que derramó su sangre en la cruz del Calvario por su pueblo escogido y para garantizar la redención del mundo en todos los aspectos. Pero misterios de misterios hay, y los teólogos dicen que aún después de la venida de Cristo al mundo, el Señor guiando esta nueva humanidad en su segunda venida, creemos que Jesús va a aparecer, su parusía, eh, todo lo que tiene que ver eh, con la otra palabra griega, epifanía, es la aparición repentina, como va a suceder y los cristianos creemos que no es un mito, ¿no? Pero el Señor mismo, en forma humana, Dios hombre, ¿no? Dios hombre, no está bien decir un Dios y un hombre, no. Él es la palabra griega teántropos, es decir, el Dios hombre. Así es, eso es lo correcto. Y así tienen todos los cuatro principales credos de los cuatro primeros concilios, lo definen así. El más importante fue el de Calcedonia, del año 451, y dicen todos los grandes teólogos que el misterio de la Trinidad, aún en la nueva vida, no vamos a entenderlo en toda su profundidad. Quizás el Señor nos va a dar nueva revelación y eso sí va a suceder, pero conocer a Dios en toda su profundidad, en toda su, bueno, ¿cómo utilizaría otro término? Todo lo insondable que es, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de los grandes misterios de Dios, ¿no? En la doxología que presenta Pablo en Romanos 11:33, no vamos a sondear a Dios en todo porque usted mismo lo acabó de decir, Pastor David, lo finito no puede llegar a entender exhaustivamente a lo infinito, el ser infinito de Dios. Pero creo que sí va a haber nueva revelación y tendrá que ser de labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso sí está garantizado. La revelación va a continuar cuando Cristo regrese a este mundo por segunda vez. Claro. Y justamente, pastores, lamentablemente, y digo esto lamentablemente porque ha habido tantas maneras de tratar de entender estas tres personas en un solo Dios, han habido diferentes ideas erróneas, han habido herejías que han sido manifestadas desde casi los inicios del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el modalismo, tratando de entender de alguna manera, esa es una herejía que su exponente es Sabelio, a finales del segundo siglo, trataba de ilustrar, trataba de entender, poner en palabras, ¿no es cierto? Todavía
el canon del Nuevo Testamento no se había formado. Y es interesante que Sabelio pensaba y decía que Dios, de alguna manera, ¿no es cierto?, actúa de diferentes maneras. Es como un actor griego que se pone diferentes máscaras en diferentes escenarios. Y por ejemplo, el Padre se pone la máscara de Padre, luego se pone la máscara del Hijo y finalmente la máscara del Espíritu Santo, pero que Dios actúa de diferentes modos. De ti que se llama esta herejía, el modalismo. Y esa es una manera que lamentablemente actualmente, imagínense, en 2000 años atrás que comenzó prácticamente esta herejía, y los grupos pentecostales unidos de la actualidad abrazan esa forma de pensar. O sea, hay un solo Dios, pero que es el mismo Dios, pero que el Padre es el mismo Hijo es del Espíritu Santo. Pastor Danilo, ¿hay iglesias unitarias en el Ecuador? ¿Se ve esto con una presencia grande de ellos allí? El micrófono, mi hermano pastor. Perdón, no podemos decir que es que ellos representan una iglesia grande, pero sí hay muchas herejías. Entendamos un poquito desde dónde viene todo esto. Recordemos que uno de los concilios, el concilio de Nicea, que fue el emperador Constantino quien hizo este llamado, ¿no? Porque realmente hubieron personas que desconocían que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor. Entonces, una de esas doctrinas herégicas es el arrianismo, sabemos, y entendiendo que viene de Arrio, una persona muy importante en Alejandría, pero Constantino vio la necesidad de aclarar este punto sobre Cristo Jesús. Él es Dios. Entendamos, como dijo Pastor Mario, de la Trinidad, solo cuando encontramos en la palabra inspirada, podemos conocer al Dios verdadero, podemos conocer a Cristo, podemos conocer que la unidad de esta deidad está puesto en tres personas de una misma sustancia, de un mismo poder, y son eternos. Qué lindo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos falsos herejes han querido desmerecer esta deidad de Cristo, de Dios en tres personas. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes y entender que estamos frente a un Dios trino, maravilloso. No podemos dividirle en ningún momento, aunque, como dijo Pastor Mario, sea un misterio, pero Dios ha revelado a través de su palabra inspirada. Amén. Y gracias a Dios le damos por eso, hermano. Amén. Gracias a Dios por eso. Tú, Pastor Danilo, estabas hablando de este grupo hereje, los arrianos, que de alguna manera ellos piensan de que ellos argumentan, ¿no es cierto?, que la deidad del Hijo es inferior a la deidad del Padre, y ellos piensan que Jesús fue una deidad creada después. Y este es el grupo de los testigos de Jehová actualmente, ¿no?, que están por todos lados. Pastor Mario, es interesante cómo los concilios, como bien decía el Pastor Danilo, trataron de corregir este tipo de herejías. Y bueno, obviamente la situación teológica, si me permiten ponerlo de esta manera, ha traído tantas desviaciones. Satanás, obviamente el padre de la mentira, está detrás de todo esto, porque el Señor Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Pero con todas estas herejías, lo único que se ha hecho es desviar completamente a las personas a no buscar el verdadero Jesús de la Biblia. Si mis hermanos que nos están escuchando ahorita de pronto dicen: no, es que yo no quiero ser teólogo, yo no necesito doctrina, denme solamente a Jesús y nada más, háblenme del amor de Jesús y nada más, pero no nos ponemos a pensar quién es Jesús, por qué vino,
la obra de Él. Y en este caso, ¿no es cierto?, entender de alguna manera este misterio de la Trinidad. ¿Cómo podríamos animarles a los hermanos que nos están escuchando para que no caigan de pronto en pereza, que se preparen un poquitito mejor para defender la fe? Pastor Mario. Bueno, es muy importante y de manera definitiva estudiar buenos tratados de cristología. Los libros que ustedes presentaron, el de Sproul, por ejemplo, que citó el pastor David, es formidable. Sproul es recomendable al 100%. También podríamos aconsejar a los hermanos, al pueblo del Señor en América Latina, a que lean las teologías sistemáticas, especialmente la cristología, en Louis Berkhof, por ejemplo, Herman Bavinck, Carlos Hodge. Bueno, la obra de Hodge salió mutilada lastimosamente en 2 tomos por la editorial CLIE hace ya 25 años, 25 o 27 años. A mí me mandaron los 2 tomos de España en español, pero yo había leído ya en inglés los 3 tomos de Charles Hodge. Si pueden leer inglés, mucho mejor. Bueno, hoy tenemos autores modernos también muy buenos que enfocan la cristología. Entonces, Pastor David, yo recomiendo, sobre todo si queremos tener un conocimiento apropiado, leamos las cristologías de los autores reformados clásicos. Un John Owen. El libro de Owen ya fue traducido al español. Se llama La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Podríamos repetir un ratito nuevamente el título porque es súper interesante. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, de John Owen. Ajá. John Owen, sí, el famoso puritano, considerado el Calvino de Inglaterra, ¿no? Es un libro extraordinario, es una obra necesarísima leerla, porque, bueno, la verdad, los teólogos modernos se han basado en los antiguos, ¿no? Especialmente Agustín, Calvino, John Owen, no así Lutero, ¿no? Lo lamento, me perdonan, ¿no? Mis hermanos luteranos son muy queridos, yo tengo mucha amistad con ellos y no estoy negando desde ningún punto de vista la gran tradición luterana, pero en algunos aspectos Lutero se quedó a medio camino. Sin embargo, leer la institución de Juan Calvino acerca de la cristología que presenta Calvino abunda mucho en sus 2 volúmenes, ¿no? Pero hay una parte en el tomo 1 especialmente dedicada a la cristología. Hay que leer eso. Yo respondería su pregunta, Pastor David, y como profesor que soy, yo siempre pongo a leer a mis estudiantes en esas obras y luego hacer preguntas, qué entendieron, qué pasó, bueno, y ponerles a investigar. Creo que es lo fundamental en este caso. Excelente. Entonces, viendo que hay diferentes malas interpretaciones, uno de los últimos grupos heréticos que tienen la idea del triteísmo, ¿no? Que enseñan que la Trinidad tiene 3 dioses iguales. Por ejemplo, aquí están los mormones, que son grupos que están en todo el mundo increíblemente. Pero entendiendo que hay necesidad de estudiar, de prepararse, amados oyentes, tomemos en cuenta entonces lo que la Confesión de Fe de Westminster como algo más sólido para los últimos minutos que tenemos. Poder establecer de alguna manera, históricamente la Iglesia cristiana ha definido la Trinidad en la siguiente declaración y vamos después a compartir sobre esto. En la Confesión de Fe de Westminster, hablando de la cristología, dice: en la unidad de la divinidad hay 3 personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre
y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta es una declaración muy importante. Creo que pone los fundamentos, y si podría poner, Pastor Danilo, de pronto decir que está poniendo los bordes, ¿no es cierto? Los límites para que no nos vayamos mucho más allá. ¿Algo que tú quisieras comentar con relación a esto, hermano amado? El micrófono, Pastor Danilo. Perdón, yo quisiera decir a mis hermanos, a la audiencia, qué importante es poder conocer la doctrina. Estamos hablando de profundizar, porque muy fácilmente hoy en día, con todas estas herejías modernas, podemos llamarles así. Que son refritos, ¿no? Sí, se está perdiendo, el pueblo se está perdiendo. Porque, ¿por qué? Porque no conoce la importancia de promover y defender la verdad y mantener, mire, una confesión de fe es para promover y defender la verdad, es para mantener la iglesia en unidad. Pero hoy en día la gente se va tras iglesias solamente por su tamaño, pero no mide su doctrina. Entonces, sí es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos afianzar nuestra fe en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la palabra, en la palabra revelada. ¿Por qué? Porque caso contrario, nosotros también iríamos atrás de eso, atrás de esas cosas efímeras que no son importantes y que usted puede ver hoy en día abundan o sobreabundan, y púlpitos que se llenan simplemente de psicología o de otras cosas así, pero no hay palabra. Y la gente no extraña eso. Eso es lo increíble. La gente no reclama la palabra, solo se siente conforme con que le hablen de la autoestima o de la psicología. Con una buena música. Exacto, de las herejías modernas, ¿no? Porque no podemos llamarlo de otra manera que una herejía moderna. Yeah. Entonces, sí, por favor, mantenernos conociendo estos materiales. Mire todas las recomendaciones que he recibido esta noche. Hágalo, lea y manténgase firme en la sana doctrina de la palabra. Pastor Danilo, tú mencionabas algo interesante, la falta de doctrina. Y mucha gente dice, es que la doctrina divide. ¿Qué le recomendarías a ti a una persona que necesita reforzar sus doctrinas, en pocas palabras? Bueno, que la doctrina divide es verdad. Eso es indudable lo que va a pasar. Yo solamente le puedo decir, manténgase en la palabra de Dios que es revelada por Él. Manténgase allí, firme, no se salga para nada. Entonces, usted al reconocer a este Dios vivo y verdadero, usted va a poder mantenerse firme en una sana doctrina. Okay. Y no va a salir por nada. ¿Okay? Excelente. Pastor Mario, tomando en cuenta lo que acabamos de leer de la Confesión de Fe de Westminster, allí hay algo que en teología, y necesitamos hablar de esto, se habla de la economía de la redención. Pastor, ¿cómo podríamos nosotros explicar un poquitito esto? Porque para muchos, precisamente por la falta de sana doctrina, muchos han interpretado que el Hijo en su creación es menor, es de menor interés, de menor importancia, es un semidios quizás. Hace un momentito, Pastor Mario, usted mencionaba y decía que hay herejías que hablan que el Espíritu Santo solamente es una energía, una fuerza de Dios. ¿Cómo podríamos entender esta partecita de la economía de la redención, por favor? Bueno, es muy, muy útil esta pregunta para aclarar que lo que nosotros sabemos en relación con la doctrina de la Santísima Trinidad, los teólogos lo han denominado la economía divina, para hablar de que primero es el Padre, segundo es el Hijo y tercero el Espíritu Santo.
pero no significa que en las relaciones intratrinitarias, en la divinidad, eh, haya un subordinacionismo antes de la encarnación. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales, coeternos, pero, pero cambia no la esencia divina, ni tampoco se produce un cambio en la inmutabilidad esencial del Hijo ni del Espíritu Santo frente al Padre. Se llama economía divina es porque por causa de la humanidad, por causa del hombre, por causa del pueblo escogido de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, eh, el Hijo quiso mostrarnos cómo debemos someternos a Dios. Él es el revelador de Dios por excelencia y por eso toma naturaleza humana, toma una naturaleza humana. No que el Verbo tomó a un hombre Jesús, no que el Verbo se encarnó en un hombre Jesús, porque esa es una herejía moderna gnóstica, ¿no? Pero cuando la Escritura por todo lado en el Nuevo Testamento habla de Cristo en relación con el Padre, es que nos da ejemplo de cómo debemos obedecer la voluntad de Dios. Cristo mismo, siendo Dios, nos conecta con el Padre y desde ese punto de vista surge la expresión economía de la redención. Y el Espíritu de Dios es el que envuelve, hay una palabra griega que se llama la perichoresis, como el Espíritu de Dios, por decirlo así, ¿no? Envuelve esa relación triuna del Padre, del Hijo y del mismo Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vino a estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo mientras Jesús desarrolló su ministerio en este mundo. Entonces, economía de la redención es un concepto teológico que surge en los primeros siglos de la era cristiana para hablar de la forma como la Trinidad se ha revelado a la humanidad. Y en otras palabras, especialmente el ejemplo permanente de nuestro Señor, de cómo debemos glorificar al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. A eso se le llama, Pastor David, Trinidad económica o, como estamos viéndolo, la economía de la redención, ¿no? Entonces, para dejar claro esta partecita, porque muchas veces se puede malinterpretar, de que cuando Cristo dijo, no, el Padre es mayor que mí, en ese sentido, no está hablando de que Dios Padre es superior al Hijo, sino es en cuanto a la subordinación que hubo para cumplir. Si pudiéramos poner la palabra para la función que cada persona cumple en la redención, pastor, ¿estaremos diciendo correctamente? Correcto, sí. Es una actividad funcional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeah. Es muy sublime esto, muy, muy hermoso, muy sublime. Y aunque nosotros, bueno, no podemos entenderlo completamente, exhaustivamente, pero esto es lo que la palabra nos enseña. Y como bien usted decía al principio de nuestro programa, eso es una verdad que tiene que ser revelada por Dios para poder recibirla, porque si no sería una locura. Estaríamos pensando en que, y la gente que no conoce del Señor, personas que no tienen el nuevo nacimiento, pues para ellos es una locura lo que nosotros pensamos y creen que nosotros somos politeístas, que tenemos 3 dioses, que estamos adorando a 3 dioses. Pero lo que hemos visto el día de hoy y tratando de hacer algo muy, lo más sucinto posible, lo más resumido posible, hemos querido comenzar nuestro tratado de Cristología entendiendo quién es Jesús, la persona de Jesús. Las siguientes semanas estaremos hablando acerca de la encarnación, su doble naturaleza. Son temas preciosos. Pastor Mario, ¿algo que usted quisiera mencionar antes de ir a las conclusiones?
Bueno, sí, Jesucristo nuestro Señor y Salvador es justamente a quien Dios ha enviado. Y recordando la Navidad, pues entendemos que la palabra Navidad es una palabra compuesta que viene del idioma latín, ¿no? Natis y vitas, nacimiento que da vida, significa. Ajá. ¿Cómo necesita la vida de Dios a través de Cristo este mundo? Vemos por doquier, a nivel político, a nivel social, cultural, económicamente, aún la ciencia que se ha desprendido de Dios. Vemos que hay una confusión enorme. No hay seguridad. El ser humano no se siente seguro para nada en este mundo. Sabe que va a morir, pero no busca a Dios para entender también ese misterio de la muerte biológica. ¿Qué ocurrirá? El único que puede decir que venció la muerte es justamente ese verbo divino, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya está en la gloria. La muerte ya fue vencida en principio, pero lo será absolutamente en su segunda venida. Y esa es la esperanza cristiana. Entonces, no hay otra luz, no hay otra luz para la oscuridad de la humanidad. No hay otra. Mire, ya van más de 2024 años y no se ha presentado ningún ser, digamos, en el sentido humano, porque Jesucristo es también hombre, es Dios hombre. No ha habido nadie que reúna las condiciones de nuestro Salvador Jesucristo en la persona, en su obra, en su mensaje. O sea que Él es el único que le da verdadera esperanza y de cambio real, no buscando la perfección económica ahora, pero da satisfacción al alma y a la vida y sobre todo responde los grandes cuestionamientos intelectuales y las grandes aspiraciones de la humanidad solamente se pueden encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, Pastor David, celebramos Navidad con toda nuestra fortaleza, con alegría, con gozo, con la familia, comiendo, bebiendo, tomando ricos manjares. Y es un gozo pasar con la familia leyendo. A mí me encanta el Evangelio de Lucas para estas festividades, pero todos los evangelios, pero Lucas en especial. Entonces, qué buen programa el que usted se ha propuesto a través de Belén, la radio y este ministerio. Espero que nuestros queridos oyentes y querida audiencia, todos estemos aprendiendo y glorifiquemos, honremos, adoremos y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Pero no que el Padre sea el mismo Cristo, es en su esencia ética y moral, ¿no? El reflejo del Padre en el Hijo. Maravilloso. Amén. Amén. Vamos a las conclusiones de nuestro programa y ya regresamos. Hemos llegado al final de nuestro programa y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Queremos dar un pequeño anuncio. El pastor Danilo lamentablemente salió del aire no porque hubo el arrebatamiento, sino porque hay problemas con su cargador del computador, y además porque Ecuador está experimentando también en estos tiempos cortes de luz. Así que él manda sus saludos y sus respetos, por favor, para todos ustedes, y que le disculpen porque salió sin avisar. Así que
Pastor Danilo, le mandamos un abrazo enorme. Sé que le estará viendo la repetición también de este programa. Así que tranquilo, hermano, estás perdonado, no te preocupes. Pastor, entonces, quisiera pedirle que para finalizar, si usted puede orar por la audiencia. Pero me gustaría, antes de que usted pueda orar, pastor, dar una indicación especial a la congregación, a la iglesia de Cristo, a los hermanos que nos están escuchando. Yo, el pastor Mario lo dijo, celebremos Navidad, celebremos pero cristianamente, que Cristo sea exaltado, que si tenemos que nosotros decir una feliz Navidad, que sea precisamente entendiendo el regalo de Dios. Me encanta, siempre sabemos, Juan 3:16, esto es importantísimo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, etc. Pero quisiera ir al verso 17, que es también igual de importante. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para eso el Señor dejó su gloria, se despojó de su gloria y se hizo carne, habitó entre nosotros, vino para vivir, para morir y para resucitar a favor de todos aquellos que creen en Él. Que esta Navidad sea especial, poniendo a Cristo como el invitado especial. No es Papá Noel, no es Santa Claus, no tiene que ver tanto los regalos, ni mucho menos, sino el nacimiento, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Cristo ha nacido, un Salvador ha nacido, que ha venido a rescatar a su pueblo de sus pecados. Amado pastor, ¿podría terminar usted con oración, por favor? Amén. Padre eterno, Señor, gracias porque tú nos has dicho que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Toda la honra y alabanza es para ti. No tenemos otro Dios vivo a quien servir y adorar. Te agradecemos tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu amor enorme, y perdona nuestras ofensas y nuestros pecados aún delante de tu rostro. Afírmanos en esta maravillosa fe, en este recuerdo maravilloso también y bendito del significado de la primera y maravillosa Navidad que hoy celebramos nuevamente. Bendice a América Latina, bendice, Señor, de manera grande a las iglesias cristianas que se enfocan en tu palabra y tienen como un modus operandi la teología bíblica y cristiana. Afirma tu obra y avívala en estos tiempos. Haz conocer el nombre de Jesucristo para honra tuya, para gloria de Cristo y salvación de todos los pueblos latinoamericanos que están viviendo lejos de ti. Pero sabemos que tú tienes un pueblo escogido en todo este continente. Bendice a Estados Unidos también. Restaura la vida y la obra en todas las iglesias de sana doctrina. Igual en todo Latinoamérica. Señor, bendice a nuestra audiencia y guárdalos en tu maravilloso amor y protégelos por medio de la fe, aún en medio de las aflicciones, de las dudas y las circunstancias de prueba difíciles. Muchas gracias. En Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Amado pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, amados oyentes, Dios les bendiga. Y la próxima semana tenemos otro programa muy interesante de Cristología. No se pierda, por favor. Siga sintonizando Belén la radio. Somos una emisora cristiana a las 24 horas del día y esperamos que el Señor los bendiga grandemente. Y desde ahorita, feliz Navidad, Pastor Mario. Feliz Navidad también para usted y su familia. Gracias. Feliz Navidad para usted, Pastor David, para todos, para Pastor Danilo, Germán y todos los demás. Amén. Bendiciones. Feliz Navidad. Gracias. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Sigan en compañía de Belén la radio.